Hola, me da mucho gusto saludarles. Les he preparado esta presentación con mucho cariño. Eh, Espero que les sirva y que les amplíe el concepto de marco teórico para poder comenzar a elaborarlo. Entonces, la presentación que les he hecho es algo muy sencillo y quiero explicarlo en términos lo más accesible posible. Y que desde luego en esta presentación encuentren ustedes las ventajas para elaborar un marco teórico. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con la presentación. La he titulado El marco teórico y bueno, pues encontré esta imagen que me gustó, que dice, no eres tú, eres tu marco teórico, que de alguna manera nos ayuda a enfatizar sobre la importancia de la congruencia en la elaboración del marco teórico. La idea, pues, como les decía en el saludo, es conversar acerca de él mismo y su importancia y algunos tips para comenzar a redactarlo. En esta frase de no eres tú, es tu marco teórico, eh, quiero destacar la importancia de que en mi experiencia he encontrado o he tenido que leer marcos teóricos muy densos, con muchas páginas, muchísimas páginas, que abordan a lo mejor, no sé, antecedentes ancestrales sobre el origen en la faz de la Tierra y en realidad su tesis, el tema de investigación es otro completamente diferente. Es decir, no hubo manera de encontrar una correlación entre el marco teórico y el tema de investigación. Para ello, para evitar ese tipo de cosas, es que vamos a platicarlo. Aquí me encontré un chistecillo en una página de Facebook que les recomiendo. La página de Facebook se llama Metodología de Investigación medio tesis. Sigo a esta página desde que hice mi doctorado y me gusta mucho porque es como muy motivacional y saca buenos tips que ahorita yo les pienso compartir desde luego. Pero esta me gustó porque dice, si los grandes pensadores del pasado tuvieran un grupo en WhatsApp y en ese grupo pudiéramos encontrar a Isaac Newton, a Charles Darwin, a Albert Einstein y Galileo y Galilei, lo cual pues no es probable porque tampoco coinciden en tiempos, pero vamos a pensar que sus pensamientos sí coinciden en un grupo de WhatsApp. E Isaac Newton diría, no tienes idea de la gravedad de lo que pasó, ¿no? Porque sabemos que Isaac Newton tiene esta teoría sobre la gravedad y Charles Darwin contesta, evolucionó en una discusión por lo de la teoría de la evolución y Albert Einstein dice, depende de lo que quieras decir con discusión. Esto es muy relativo, por supuesto. Y Galileo Galilei diría, señores, no todo gira en torno a ustedes. Estos son como las ideas principales de los enfoques sobre las teorías de cada uno de los autores. Ojalá que se interesen en formar parte de esta o seguir a esta página de Facebook porque trae buenos tips y creo que puede ayudar en algunos aspectos. Vámonos a concretamente a definir con pocas palabras y concretas qué es un marco teórico. El marco teórico es el conjunto de principios que pretende explicar ya sea fenómenos naturales o procesos sociales. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque fenómenos naturales está vinculado a tratar de explicar desde un punto de vista de investigación cuantitativa con otro tipo de metodología, pero también sabemos que los procesos sociales son explicados tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Y obviamente lo que pretende el marco teórico es explicar estos fenómenos de una manera que te permita tener un sustento teórico, una plataforma, una infraestructura que soporte tu tema. ¿De acuerdo? El marco teórico es esta etapa con la que cierras la redacción de tu protocolo de investigación. Yo le llamo protocolo de investigación porque el protocolo de investigación
se forma desde que se hace el planteamiento del problema, desde que ustedes, por ejemplo, el protocolo de investigación de ustedes sería desde que definieron la situación educativa a transformar. ¿Se acuerdan que nuestra clase comenzó, el semestre comenzó con este planteamiento del problema con base en sus experiencias? Porque la metodología que ustedes están siguiendo es la de investigación-acción. Entonces, aquí cambia un poco el concepto, tal vez no se le llame protocolo, pero en la mayoría de las tesis eso es, el protocolo de investigación va desde el planteamiento del problema, desde toda la parte de antecedentes, todo lo que ustedes han hecho, por ejemplo, cuando enviaron su tarea 1D, estas contestaciones que algunos cuestionamientos donde nos ayudan a encuadrar el análisis de la situación educativa a través de algunas preguntitas que encontramos en el libro de Fierro, Fortul y Rosas y que con ellas hemos venido redactando, ¿no? Digamos, primer paso. El marco teórico nos va a ayudar a cerrar esta etapa del protocolo y yo les dije en un principio, esta materia termina con la redacción del marco teórico. Entrando al marco teórico va a ser una situación de mucha búsqueda de bibliografía. Yo ya los aproximé en una tareita por allí a buscar 5 tesis semejantes que abordaran semejantes problemas a los de ustedes. Esta tareita les puede ir sirviendo a ustedes como búsqueda bibliográfica para comenzar a definir esta parte de metodología y esta experimentación de la tesis. Existen varios elementos vinculados al marco teórico que dentro de la redacción de la tesis no se deben señalar como tal. Ajá. Yo les voy a compartir a ustedes un manual para que ustedes sepan cómo siguen, pero es importante que ustedes conozcan en qué elementos se está trabajando. Por ejemplo, el marco teórico se divide en 2 partes. El marco de referencia o también se conoce como estado del arte. Este marco de referencia o estado del arte es todo lo que tú encuentres en relación a lo más actualizado, lo más último que existe en materia de tu tema en cuanto a la solución del problema que tú planteas. El marco de referencia es muy importante porque nos vamos a enterar de todos los avances científicos que hay, que se han realizado, nos permite darnos cuenta de la vigencia del tema y sus avances. Cuando tú comienzas a darte cuenta lo último que hay en materia de tu tema, es cuando tú comienzas a actualizarte, porque una de las ventajas y de los beneficios de hacer un marco teórico es que tú te vas haciendo experto en el tema. De manera que cuando tú lo defiendes, como se dice normalmente en un proceso de tesis, cuando tú defiendes tu tesis, es que tú tienes el suficiente sustento y jalas información sobre lo más actualizado. Y ahí también te vas a dar cuenta qué tan actualizado es tu tema a tratar, ¿no? Qué tanta información actualizada hay al respecto. La otra parte es el marco conceptual. El marco conceptual es de todo lo que leas, porque aquí se trata de leer muchísimo, de todo lo que leas, cuáles son los conceptos nuevos que van surgiendo, que están involucrados con tu tema. Ujú. Yo recomiendo, y ahorita hacia el final de esta presentación, les recomiendo la elaboración de fichas técnicas para poder construir y organizar de una manera más estructurada el marco teórico y el marco conceptual. El marco conceptual te va a permitir elaborar un glosario de términos que van a ayudar al lector y te van a ayudar a ti también a entender y a definir estos nuevos conceptos que están involucrados con tu tema. Ujú. Ahorita les voy a enseñar cómo se hacen estas fichas. Finalmente, el estado del arte nos lleva a respondernos todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué logros se han conseguido en relación al tema?
desde qué dimensiones, acuérdense que ya nosotros tenemos bien claras las dimensiones de nuestros trabajos, qué aspectos faltan por abordar, qué tanto se ha investigado en materia de mi tema, quiénes han sido los autores principales y qué lagunas o qué vacíos o qué huecos existen en esto, ¿sí? Porque cuando tú vas investigando conforme tienes más información y más información, de repente tú te das cuenta que algo falta, un eslabón cognitivo, que falta entre un concepto y otro, entre una época y otra, entre un momento y otro, y entonces ahí es un momento como para que tú puedas llenarlo con tu producción de conocimiento y con tu investigación. ¿Cuál es la función concreta del marco teórico? Bueno, son varias funciones, pero una de ellas es que tú puedas crear conocimiento científico nuevo. O sea, desde el punto de vista epistemológico, es que tú acondiciones la información científica que ya existe sobre tu tema para que a partir de ella generes conocimiento científico nuevo. ¿Por qué? Porque no es solo empaparte de lo que ya hay, es de lo que ya hay, cómo lo voy a utilizar para sacar mis conclusiones sobre mis resultados de mi investigación. Entonces yo voy a poder entender mejor y explicar mejor esos resultados. Y es cuando voy a decir, con base en el autor fulano o basado en la investigación del autor perengano, yo concluyo que tal y tal y tal aplicado a la investigación que yo estoy diciendo. Entonces, nos ayuda a no cometer errores en nuestro estudio o también prevenirlos, porque puede ser que por allí nos estemos equivocando. Nos ayuda a tratar de contestar nuestras hipótesis ampliando horizontes, porque tal vez que el planteamiento original no es así y lo puedo reestructurar. Ahora, hay pasos a seguir para iniciar un marco teórico, pero también hay una forma de redactarlo y quiero darles algunos tips que encontré en esta página. Principalmente son tres pasos básicos. El primero, comenzar a buscar y recopilar información del tema. Ujú. El segundo es que todo lo que he encontrado lo tengo que releer y revisar minuciosamente. Ujú. Y el tercero es analizar e interpretar la información. El primero es, digamos que es muy importante que yo aquí no me pierda en la información, porque sucede que en el primer paso es muy probable que encuentre cosas que no me sirven y que no están relacionadas con mi tema, por muy interesantes que parezcan. Lo que sucede es que aquí yo quiero hacer una acotación. Es muy importante que a ustedes les quede muy claro, pero muy claro, la situación educativa a transformar, el planteamiento del problema, ¿sí? Su problemática y la situación educativa a transformar. Por ende, si ustedes dudan y si ustedes no tienen la claridad suficiente sobre este problema, entonces a la hora de buscar y recopilar información se van a extraviar, se van a perder y van a empezar a jalar información que a ustedes les puede parecer muy interesante, pero que no tiene nada que ver con su planteamiento original. Por eso les decía, me ha tocado leer marcos teóricos densos, exhaustivos, de 30 a 40 hojas, que no terminan diciendo nada y que no están vinculados con el planteamiento del problema original. Entonces hay que tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar y recopilar, tú tienes un foco y tú debes seguir ese foco. Si tú jalas información de otro lado, puedes decir, ah, esto está muy interesante, pero no está relacionado con mi tema, lo hago a un lado. Solamente lo que está relacionado con mi tema y con mi situación educativa a transformar.
Una vez que busco esto, leo y reviso minuciosamente, vuelvo a insistir, aquí es bien importante la depuración de la información y que yo vuelva tal vez con esta releída y con esta revisión, puedo seguir desechando cosas que no me sirven. Ajá. Y por supuesto el punto 3, que es analizar e interpretar la información. ¿De acuerdo? Este cuadrito lo encontré en esta página de Facebook y se los quise compartir porque esta tabla de verbos nos ayuda a aprender a redactar. Necesitamos comenzar a desarrollar un lenguaje científico. Es muy probable que de sus tesis ustedes puedan escribir artículos científicos del tema que ustedes seleccionaron. Es altamente probable y diría yo, si tienen la oportunidad de hacerlo, por favor no la pierdan. Tómenla y háganlo. La UPAEP tiene una revista arbitrada exclusivamente para hacer publicaciones de artículos científicos. Y lo que más promueve la UPAEP es eso, la producción del conocimiento, la producción del pensamiento crítico acerca de temas. Pero redactar un artículo científico requiere de una metodología y de un lenguaje específicamente científico. Aquí tenemos una clasificación de los verbos dicendi. ¿Qué son los verbos dicendi? Los verbos dicendi se llaman así porque son los que designan acciones comunicativas que expresan creencias, reflexiones o emociones y son con estos verbos con los que iniciamos nuestro encabezado o con los que iniciamos nuestro párrafo, ¿no? La elección de uno u otro puede abonar a la crítica desde el punto de vista semántico, pues algunas acciones tienen mayor fuerza argumentativa que otras. Y aquí lo más importante, queridos, es que ustedes puedan aprender a construir los argumentos que soporten y sustenten sus ideas y sus opiniones. Si sus argumentos están bien construidos, ustedes van a generar argumentos a favor o en contra de tal o cual tema y esto les ayuda a tener una mejor calidad en su expresión verbal y una mejor calidad de su expresión escrita. Y esto les hace, por supuesto, unos buenos defensores de una tesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en azul, la primera columna, verbos de idea principal y sugieren, por ejemplo, que estos verbos se utilicen para enfatizar las ideas principales de la propuesta del autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner, el autor fulano de tal subraya que la educación en el contexto comunitario se refiere a bla, 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 ¿no? No sé, el autor, otro nombre, el que ustedes quieran, focaliza que la pedagogía aplicada al ámbito educativo refuerza, bla, 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 ¿no? O también enfatiza que, destaca que, plantea que, puntualiza que, ¿no? Eh, los verbos de ideación secundaria son los que sirven para enfatizar ideas secundarias de la propuesta del autor. Entonces, aquí ponemos el nombre del autor, sugiere que, opina que, observa que, apunta que, comenta que. Son 6 verbos de idea secundaria que enriquecen mucho nuestra redacción porque no son repetitivos. O sea, no estoy constantemente utilizando el mismo verbo. Entonces puedo utilizar, sugiere que, opina que, observa que, apunta que, y esto me da como una riqueza mayor en cuanto a mi expresión, ¿no? Los verbos neutrales
sirven para enfatizar ideas neutrales de la propuesta del autor. Es decir, no vas a poner directamente el nombre, ni vas a estar a favor concretamente de algo, sino que estás manifestando un punto neutral. Por ejemplo, se dice que la educación para la incertidumbre es indispensable por la velocidad sustancial con la que se están presentando los cambios en los jóvenes, adolescentes, estudiantes de secundaria. Ujú. Se muestra que las evidencias vinculadas a la evaluación del manejo de la incertidumbre en el salón de clase es incierta, por decir, o es equivocada. Ujú. Entonces, no estoy, digamos, yo concretamente a favor o en contra de algo, estoy poniendo una idea neutral sobre la propuesta de un autor específico, ¿de acuerdo? Entonces, esto creo que nos ayuda mucho a mejorar la calidad de nuestra redacción. Evitemos hablar en primera persona. Por ejemplo, yo opino que fulano de tal está equivocado porque no. Ajá. Tampoco debemos utilizar palabras como mucho o poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mucho puede ser mucho para mí, pero poco para otra persona. O sea, no estamos hablando de cantidad. Por eso cuando ustedes redactaron sus preguntas, les estaba yo hablando precisamente de que a qué te refieres con poco, a qué te refieres con mucho, porque necesitamos ser menos subjetivos. Ahora, les voy a pasar unos tips para elaborar unas fichas que en lo personal, esto se los comparto, a mí me sirvió mucho. No me acuerdo de dónde lo saqué, ningún maestro me lo enseñó. Yo creo que vi por ahí algún videíto porque yo me dedicaba, cuando no entendía algo, yo me dedicaba a buscar ayuda en YouTube y en todos los medios, ¿no? Por ahí he de haber encontrado algún video que me ayudó a elaborar estas fichas. No tienen idea lo mucho que me ayudó a organizar la información. ¿Por qué? Porque te logras perder. O sea, si no tienes una metodología, te logras perder. Entonces, así hice algunas fichas para organizar la información de lo que iba leyendo. Pueden hacerla a mano o pueden hacerla en computadora. Los que son muy versados en la compu, pues a lo mejor se pueden empezar a elaborar fichas, ya sea en Word, en Excel, en donde ustedes las puedan hacer, o quienes no y que son más de tacto, más de tener las cosas, pueden comprar en la papelería, ya sabes, las fichitas esas, las tarjetitas estas duras, que te pueden ayudar como en las bibliotecas antes, ¿no? Que tenías tus fichas bibliográficas. Bueno, les voy a enseñar cómo yo hacía, aquí me encontré un ejemplito en internet, pero por ejemplo, cómo elaborar una ficha para mi marco teórico. Bueno, primero en la ficha tengo que poner el título del libro o del texto, el nombre del autor y es bien importante que escriba yo la idea central de ese libro o la aportación que me deja o que me suma a mi tema. Ajá. Por ejemplo, aquí les tengo esta fichita, también me la encontré en internet. Si se dan cuenta, está dividida en 4 partes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí arriba viene el nombre del autor, que inclusive esto pues les va a ayudar a que al final pongan todas sus referencias bibliográficas. Esto es una maravilla porque lo que a mí me comenzó a suceder al principio cuando elaboré mi tesis fue que yo me hacía bolas con las referencias, porque como las referencias van en orden alfabético, había veces que citaba doble y había veces que, o sea, se me hizo allí un desastre en las referencias al final. Entonces, con las fichas pude lograr ordenar mejor y entonces ya les puedes ir poniendo, por ejemplo, si tú ya lo citaste, ya le puedes ir poniendo una palomita al autor
porque ya está incluido en tus referencias. Eso fue lo que yo hice. Entonces, pones el nombre del autor, el nombre del libro, y la idea central en esta parte de aquí de la fichita viene como una especie de resumen, dice aquí, resumen del contenido tú, y dice el libro expone, aunque de manera superficial, las características técnico-operativas que debe tener un trabajo de investigación, explica la relación entre sujeto y objeto, bla, 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 bla. Aquí tú puedes poner tu idea o aportación que a ti te sirvió y que por lo cual tú lo estás citando. Y abajo, pues puedes poner la bibliografía, ¿de acuerdo? Al final vas a tener a la mano información que realmente te sirve, ¿sale? Estos son los autores que yo voy a citar, estos son los autores que yo estoy utilizando para, y aquí está toda la información para hacerlo. Cuando comiences a redactar, ya nada más empiezas a traer tus fichas y empiezas a armar con los verbos que te acabo de sugerir. Ahora, para elaborar el marco conceptual, si les piden glosario o no, de todas maneras yo siempre tengo un glosario a la mano, porque aunque no venga incluido o hay algunos manuales que no lo exigen, hay otros manuales que sí. Yo de todas maneras lo elaboro porque voy incorporando a mi conocimiento y a mi lenguaje conceptos nuevos que voy aprendiendo. Entonces, elaboro una ficha. Acuérdense que el marco conceptual nos sirve para poder generar ese glosario de términos nuevos que estoy incorporando a mi trabajo. Entonces allí voy a poner el título del libro texto, igual que en la otra ficha, pero aquí voy a poner la palabra o término clave, ajá, y la definición del concepto y de dónde la tomé. Es decir, quién incorpora estos conceptos. Entonces, yo ya ahí ya tengo la palabra o término clave. También los glosarios se ordenan en orden alfabético, pero si yo voy teniendo mis fichas, ya es mucho más fácil que yo pueda hacer el orden alfabético y eso ya lo dejo al último. ¿Ok? Entonces, a mí prácticamente esta metodología de fichas me ayudó mucho y por eso se las comparto. Estos son algunos ejemplos de cómo escribir un marco teórico. En el manual de elaboración de tesis que está en Blackboard, que ya se lo subí, allí también tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, te lo lleva a diferentes niveles y me gusta mucho porque lo que está escrito en verde, ajá, lo que está escrito en verde está aquí descrito. Por ejemplo, dice, esta primera oración funciona como introducción al tema del párrafo, que en este caso es la definición de restauración ecológica. O sea, el tema aquí central es restauración ecológica. Y dice así el autor, el estudio se enmarca dentro del ámbito de la restauración ecológica, disciplina que se está desarrollando cada vez con mayor fuerza debido a su importancia para la conservación de la biodiversidad en el largo plazo. Punto y seguido. Ahora, la autora primero hace referencia a una fuente que es Jung 2000 para indicar de dónde proviene la definición. Entonces aquí ya hace su definición y ya cita a su autor. Luego en azul dice, la misma definición se complementa haciendo referencia a otro texto que enriquece el concepto. El enriquecimiento de las definiciones solamente la puedes lograr después de haber hecho una búsqueda exhaustiva de términos. Ajá. Porque ahí estás ejerciendo tu pensamiento crítico. Entonces, la parte en azul, una vez que definió y citó hizo su citación de Jung, luego pone, aunque hayan sido dañados, degradados o destruidos previamente, y ahí pone su nueva fuente. Society for Ecological Restoration, International Science and Policy Working Group, ¿sí? Entonces,
aquí ella demuestra que ha buscado varias fuentes y que esta definición primera la va a ampliar con la de la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional. Entonces aquí amplía. Y al final, la autora plantea, la autora estamos hablando de quien está elaborando la tesis. La autora plantea que restauración ecológica ha tenido una definición más histórica, que es la de Jung, pero que sin embargo ha cambiado con el tiempo y esto se justifica con la nueva referencia bibliográfica que está escribiendo ella en azul. ¿Ok? Entonces es una definición en el 2000 y otra definición más actualizada en el 2004. Y ella finalmente cierra con, históricamente, la restauración ecológica ha sido asociada a la recuperación de sistemas vegetacionales. Sin embargo, es cada vez más común encontrar estudios cuyo objeto de estudio es la fauna silvestre. Y cita a su autor. Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplo de marco teórico, la autora de la tesis está citando en dos, tres, en cuatro párrafos, está citando tres fuentes. Ajá, todas con el objetivo de definir y delimitar un solo concepto que es el de la restauración ecológica. Uh-huh. ¿Qué es lo que te sucede cuando tú estás como revisora de tesis, cuando tú estás leyendo este tipo de marcos teóricos? Pues te estás dando cuenta que tu alumna hizo una investigación exhaustiva de varios autores acerca de la definición, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a meter, supongamos, de los temas que ustedes manejan, el que más se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, violencia en la comunicación con los padres de familia. Entonces, ¿cuáles van a ser mis términos? Ustedes van a sacar desde una entrada y están haciendo un trabajo que los va a llevar a delimitar ciertas categorías. ¿Se acuerdan que ese ejercicio lo hicimos en la clase pasada? Que me llevan a el planteamiento del objetivo y de ahí defino varias categorías. De ahí saco algunas palabras claves. ¿Se acuerdan de una tablita que les puse en una presentación? Bueno, voy a definir, por ejemplo, violencia en la comunicación. Entonces, voy a encontrar un autor y voy a introducir de manera el tema con una primera definición y lo cito. Luego me voy a otro autor y le doy continuidad a esa idea. Luego voy con otro, ajá. O sea, de menos tengo 5 autores o más que me van a ayudar a definir el concepto, uh-huh, para que yo haga un cierre final sobre amarrar, vamos, el último párrafo que está en anaranjado. Amarra la idea principal y clarifica el concepto de definición. Entonces, el concepto, por ejemplo, de violencia en la comunicación. Entonces, yo como lectora me doy cuenta del trabajo de mi alumna. Punto número 2, tú como alumna o como elaboradora de tesis, tú vas reforzando cada vez más el concepto. Y cuando tú defiendes, tienes la capacidad de citar a varios autores para definir y además reafirmas el tuyo. Uh-huh. Y entonces tú puedes emitir un pensamiento crítico a favor o en contra, ¿no? Eh, poniendo de acuerdo con fulano de tal en relación con se dice que bla, 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 ¿no? Y entonces tú vas remitiendo hacia el final tus conclusiones y tu análisis de resultados. Aquí viene 4 pasos para construir el marco teórico. Esto también se lo pueden encontrar en la página. 4 pasos para construir el marco teórico cualitativo. La mayoría de los trabajos de ustedes son cualitativos porque la metodología de investigación-acción tiene un enfoque de reflexión de la práctica educativa. Entonces, obviamente van a ser cualitativos, ¿de acuerdo? En el manual que les estoy subiendo de elaboración de tesis, dice que este tipo de
de tesis, que son del perfil del PPD, que es de la práctica docente, posgrados de práctica docente, tienen que ser experiencias prácticas del egresado de la maestría, que obviamente se aborden desde el perfil de egreso de la maestría. En el caso, por ejemplo, de la maestría en pedagogía, es transformar su práctica docente utilizando planes de intervención que solucionan problemas educativos de su contexto. Estos planes de intervención aplicados los veremos en enero en la siguiente y última materia, que ya tiene que ver con la intervención directa a su proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen algunos ejemplos. Tomen de todo lo que les estoy poniendo, lo que realmente les sirva, lo que realmente les sea útil, y lo que no, deséchenlo. Ese es el principio básico de la discriminación y de la curación de información. Aquí viene, por ejemplo, cómo redactar un planteamiento del problema. Ustedes están así, este es un ejemplo de una empresa manufacturera y es un ejemplo que nada tiene que ver con educación, pero creo que nos puede ayudar en cuanto a la forma de redactar, a tener una visión. Ustedes ya lo hicieron cuando hicieron su análisis de la situación educativa y cuando contestaron aquellas preguntas, y ahora que están elaborando la primera etapa de la entrega de su producto final, ¿no? Entonces, bueno, eh, estos son algunas cosas que creo que les va a servir. Aquí quiero cerrar como cuando cometemos plagio, porque yo creo que es bien importante que nos quede claro. El mismo Blackboard tiene un dispositivo o un área en donde te detecta si el alumno está o no está plagiando, y te lo da por niveles y por grados de, digamos, de gravedad, ajá, del plagio. Se comete plagio al entregar un trabajo ajeno como si fuera propio. Se comete plagio al copiar un trabajo a través de internet u otro procedimiento. También cometemos plagio al copiar frases, párrafos o ideas sin citar al autor original. Es bien importante que podamos siempre poner la fuente y citemos. También les estoy subiendo la metodología de APA en la 7ª edición para que ustedes puedan obtenerla independientemente de la ayuda que nos da su compañera de este centro que existe en UPAE para ayudarnos a redactar correctamente. Y también cometemos plagio al sustituir palabras de un texto sin citar al autor original. Entonces, todo se puede, queridos, todo se puede, siempre y cuando citemos de una manera adecuada. Y para terminar esta exposición, quiero cerrar con esta frase que me gusta mucho, de Albert Einstein, que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Después de hacer una tesis, queridos, jamás van a volver a pensar igual. Su pensamiento se va a expander y nunca va a lograr tener el tamaño que tenía antes de comenzar esta tesis. Espero que la información que está aquí les sirva muchísimo. Seguimos en contacto y seguimos adelante con la clase y con las actividades. Por lo pronto, ahorita tendremos que trabajar mucho en encontrar identificar 3 autores teóricos que trabajen las categorías o conceptos seleccionados, para poder comenzar a construir nuestro marco teórico. El objetivo de la materia es que en la última entrega, que es en diciembre, ustedes ya hayan tenido la posibilidad de terminar su capítulo 2 de su tesis, que es el marco teórico. Muchas gracias a todos. Nos vemos en clase. Hasta luego. Bye bye.